A todos los que nos acompañan, un saludo enorme. Antes de avanzar, recuerden que pueden apoyar este espacio siguiendo el canal y activando las notificaciones, que es un gesto sencillo, pero marca una gran diferencia. Ahora bien, lo que nos reúne hoy es una confesión que ha generado un gran revuelo. Con apenas 31 años, S.B.A. Erginci decidió romper el silencio y confirmar aquello que durante largo tiempo había circulado como comentario entre el público. Lo que confesó dejó a muchos perplejos, y en instantes entenderán por qué. Prepárense, porque lo que van a escuchar supera cualquier expectativa. ¿Listos para descubrir la verdad que ha puesto a todos a conversar? Desde muy cedo, S.B.A. Erginci parecía destinada a un universo artístico, embora esa conciencia só ficase nítida como pasar 2 anos. Antes mesmo de ter idade suficiente para compreender o que significaba interpretar personaje, ela já participaba de atividades culturais que despertaban nelas sensacoes difíciles de definir. Os fins de semana eran ocupados por oficinas teatrais, onde aprendía a controlar a voz, o corpo e as emocoes, elementos que máis tarde se tornarían os pilares de súa carreira. A infancia vivida en Estambul, cidade onde naceu en 3 de outubro de 1993, teve grande influencia nese camino. O ambiente vibrante e multicultural da metrópole turca funcionaba como palco vivo, repleto de estímulos que alimentaban súa imaginacao. Seus país, pertencentes a unha familia de clase media, percebían a fascinacao da fila por apresentacoes escolares e espacos culturais moito antes que ela mesma tivese clareza sobre seus sonos. Ao contrario de outras criancas que preferían brincar ao ar libre, S.B.A. se sentía atraída pelo movimento dos centros culturais, pelas luces do teatro e pelo dinamismo da danca. Ese interese espontáneo creceu como anos, e cuando completou 12 anos ela já participaba de grupos comunitarios, destacándose pela energía e pela naturalidade con que asumía personajes. Seus professors frecuentemente comentaban sobre a expresividade incomún que demonstraba na adolescencia. Aos poucos, esa vivencia constante como a arte transformouse en propósito. En cuanto colegas de súa idade ainda avaliaban posíveis carreiras, S.B.A. já había tomado a decisão de que a atuacao sería súa profisao. Dividía o tempo entre a escola e as aulas de interpretacao, alimentando unha determinacao que impresionaba aos adultos ao seu redor. A cidade, con súa vida artística intensa, oferecía a oportunidade de asistir a pecas profesionais e festivais de danca que ampliaban seus horizontes e reforcaban súas ambicoes. Cuando alcancou os 16 anos, comecou a arriscarse en maudicoes máis exigentes, aceitando papéis menores en pequeñas producoes locais. Os naos, que recebía nunca a desmotivaban, pelo contrario, funcionaban como impulso para aprimorar súas habilidades. Ese espírito incansável fez con que, lentamente, portas se abrissem e novas oportunidades aparecessem. A transicao para a vida adulta trouxe consigo desafíos maiores. Sabendo que a industria televisiva turca era extremamente competitiva, dedicouse a estudar intérpretes reconocidos e a practicar incansablemente. Ensayaba sozinha, revisaba textos e buscaba compreender as nuances de cada personaje. Embora incerta sobre o futuro, presentía que algo importante estaba próximo. Ese intuicao se confirmou aos 18 anos, cuando decidiu se arriscar en producoes teatrais de maior escala en Estambul. Mesmo en papéis secundarios, súa entrega emocional chamaba a atencao. Ese amadurecimento artístico abriu camino para o ano que mudaría súa trajetória. En 2012, após unha audicao en que non imaginaba ter grande chance, acabouse lesionada para actuar pela primeira vez en unha telenovela turca. A experiencia no set, con cámaras, directores e ritmo profesional, foi ao mesmo tempo intimidadora e empolgante. Súa atuacao natural rapidamente despertou o interese de colegas e responsáveis pela producao. O primeiro traballo televisivo, aínda que simples, inaugurou unha sequencia de participacoes en novas obras. Entre períodos de espera e testes que non resultaban en nada, S.B.A. seguía estudando, observando intérpretes experientes e aperfeicoando cada detal de súa performance. Aos poucos, súa reputacao creceu, produtores comecaram a reconocer seu potencial e papéis máis significativos pasaram a surgir. Mesmo comeza a ascensao gradual, ela mantina a rotina disciplinada de aulas de danca e interpretacao. Con apenas 19 anos já enfrentaba a exposicao pública e as exigencias da mídia, desafíos para os quais aínda estaba se adaptando. Porém, apaixao pela arte, presente desde a infancia, era o que a mantina firme, guiando a percurso que só estaba comecando.
cuando el público turco comenzó a familiarizarse con su rostro, Sevda ya había recorrido un camino silencioso pero firme. Antes de convertirse en una figura admirada, la actriz dedicó años a entender cada matiz de la interpretación, convencida de que su futuro dependería tanto de la disciplina como de su sensibilidad artística. A pesar de no imaginarlo, los desafíos que se aproximaban impulsarían su crecimiento y revelarían una fortaleza que ni ella misma sospechaba poseer. Mucho antes de recibir ofertas importantes, ya acumulaba vivencias en los sets de grabación. Hacia los 20 años dominaba con soltura el ambiente de los rodajes, consciente de que cada participación, por pequeña que fuese, era una pieza fundamental en un largo proceso de formación. Esa entrega llamó la atención de productores y directores, quienes empezaron a verla como una figura capaz de aportar profundidad a cualquier historia. Su presencia televisiva se volvió más sólida a partir de 2012, cuando aceptó un rol en Koyu Kaseta. Pese a que la serie no alcanzó cifras significativas de audiencia, su actuación dejó claro que podía moverse con naturalidad en personajes de emociones complejas. Un año después apareció en Veda, un proyecto que le permitió conectar de forma más directa con el público gracias a una actuación cargada de sinceridad. No eran grandes éxitos de la industria, pero sí escalones indispensables para construir una imagen artística confiable. La verdadera transformación llegó con Karagül, emitida entre 2013 y 2016. En esa producción, Sevda dio vida a un personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público. Su interpretación equilibraba intensidad y delicadeza, demostrando una madurez poco habitual en actrices tan jóvenes. El impacto fue inmediato, dejó de ser vista como una promesa y pasó a ocupar un lugar central en el panorama televisivo nacional. Las redes sociales explotaron, la gente la detenía en la calle y su nombre empezó a asociarse a grandes sentimientos del público turco. Para alguien que había comenzado en producciones modestas, aquel reconocimiento era tan emocionante como abrumador. Con el éxito llegaron propuestas que la situaron en papeles protagónicos. Los directores confiaban plenamente en su capacidad para sostener tramas dramáticas y ella respondía con profesionalismo absoluto. Investigaba a fondo cada personaje, buscaba matices y trabajaba con rigurosidad para transmitir emociones auténticas. Su conexión con la audiencia se fortaleció, convirtiéndola en un rostro indispensable dentro de la ficción turca. A pesar de la fama, mantenía una actitud humilde y seguía estudiando actuación, viendo en el cine y el teatro fuentes constantes de inspiración. Esa ascensión, sin embargo, no estuvo libre de presiones. Cada nuevo proyecto significaba el desafío de superar expectativas y demostrar que su talento podía mantenerse en constante evolución. Sevda percibía cada papel como un examen a su resistencia emocional y a su capacidad creativa. Mientras avanzaba en su trayectoria, comprendía que el reconocimiento del público era una responsabilidad tanto como un honor, y que debía reafirmar su valor en cada actuación. Aunque el público solo veía el brillo de cada estreno, la rutina de Sevda estaba marcada por madrugadas interminables, exigencias intensas y a necesidad constante de probar su resistencia. Aún así, ella convertía cada reto en una chance de crecimiento, sosteniéndose en su profundo amor por la actuación. Mientras aprendía a administrar la presión y el ritmo desgastante de los rodajes, su vida fuera de los escenarios comenzaba a llamar la atención. Una relación, que pronto influiría en su trayectoria profesional y personal, se aproximaba silenciosamente, dispuesta a transformar su historia. Mucho antes de que esa etapa llegara, Sevda ya se preparaba con disciplina para asumir personajes cada vez más complejos, convencida de que su mejor momento artístico aún estaba por revelarse. Su nombre, ampliamente conocido en Turquía, había empezado a consolidarse varios años atrás. Entre 2020 y 2021 formó parte de Uyan Buyuks, el Seseklu, una producción histórica que le exigió investigar costumbres antiguas y adaptarse a un contexto temporal completamente distinto. La crítica elogió su autenticidad y la habilidad con la que representó figuras de otra época, confirmando su capacidad para transitar entre géneros contrastantes. Sin embargo, su ascenso no había comenzado allí. Ya en 2016, al protagonizar a Yad Vasatu, Sevda había conquistado al público al interpretar a una joven soñadora envuelta en conflictos internos. La combinación de humor y drama presente en la serie, que se emitió hasta 2017, le permitió demostrar tanto delicadeza como firmeza, ampliando de forma notable su base de seguidores. Pero sería Yasakma 2018 la obra responsable de impulsarla definitivamente al centro de la industria. Allí dio vida a Zeynep Yılmaz, personaje lleno de contradicciones emocionales que conectó profundamente con los espectadores.
Con solo 25 años, Sebda alcanzó un nivel de popularidad sin precedentes, aparecía en revistas, y cualquier publicación en redes sociales generaba miles de interacciones. El papel se tornó emblemático, y ella, la intérprete ideal para encarnarlo. En 2019 volvió a demostrar su soltura artística en Seville Ekmis, encarnando a Ipek, una mujer marcada por un pasado turbulento. La intensidad emocional requerida en el drama le permitió entregar escenas memorables que reforzaron su reputación como actriz capaz de enfrentar cualquier desafío narrativo. Cada proyecto ampliaba sus fronteras y la convertía en una figura cada vez más buscada por los directores. Después de un recorrido lleno de papeles exigentes y transformadores, en 2023 regresó con K de Valar, producción en la que se destacó nuevamente en una historia romántica cargada de intensidad. Para ella, cada trabajo era un aprendizaje, no se limitaba a un único estilo y buscaba deliberadamente la diversidad, rasgo que terminó por diferenciarla en un escenario competitivo. Entre colegas, era admirada por su entrega, mientras que sus fans valoraban su sencillez fuera de cámara y el compromiso con su desarrollo personal y profesional. Con una trayectoria en constante ascenso, Sebda se mantenía firme en la convicción de que lo mejor siempre estaba por venir. A medida que su nombre comenzaba a adquirir fuerza dentro del mundo televisivo, Sebda Erginci tuvo que enfrentarse a una realidad que iba mucho más allá de sus capacidades interpretativas, el desafío de convivir con la atención persistente del público y con el impacto inevitable de la fama. Su ascenso profesional coincidió con un incremento en el interés por aspectos de su vida que nunca había buscado exponer, especialmente después de que se vinculara sentimentalmente con el popular actor turco Onur Tuna. Él, ya reconocido por producciones como Filinta y Yasak Elma, era admirado por su magnetismo y su presencia firme en pantalla, y cualquier aparición pública a su lado se transformaba de inmediato en tema de conversación. La relación entre ambos comenzó a gestarse en 2018, mientras trabajaban en el set de Yasak Elma. La complicidad que mostraban detrás de cámaras alimentó una ola de sospechas sobre un posible romance. No pasó mucho tiempo antes de que los medios captaran momentos compartidos en eventos y reuniones informales, lo que encendió el entusiasmo de los admiradores. La imagen que proyectaban, talentosos, jóvenes y carismáticos, reforzó la idea de que formaban la pareja perfecta del momento, generando una ola de atención que los acompañó durante meses. Para Sebda, acostumbrada a un manejo muy reservado de su intimidad, el surgimiento de esta relación significó un tipo de exposición completamente nuevo. Lo que antes era una conversación centrada en sus logros artísticos se transformó en un seguimiento constante de su vida afectiva. Fanáticos crearon páginas dedicadas a la pareja, sus fotos circularon con rapidez y los comentarios se multiplicaron. Aunque intentó manejar esta visibilidad con tranquilidad, no siempre le resultaba sencillo, y procuró en todo momento mantener su carrera como prioridad. Tanto ella como Onur preferían evitar declaraciones detalladas sobre su vida privada, pero dejaban ver cierta armonía y apoyo mutuo que también alimentaba la curiosidad del público. Con el paso del tiempo, la presión mediática y las exigentes agendas laborales comenzaron a desgastar el vínculo. Los compromisos profesionales y las largas jornadas de grabación dificultaban compartir momentos juntos, mientras los rumores y expectativas externas crecían sin descanso. Finalmente, ambos optaron por poner fin a la relación. Lo hicieron sin escándalos ni declaraciones polémicas, un gesto que fue interpretado como una muestra de madurez ante el ruido mediático. Esta experiencia, aunque discreta en su desenlace, marcó profundamente a Sebda. La llevó a reforzar aún más la barrera que siempre había intentado mantener alrededor de su intimidad y a decidir con mayor prudencia qué aspectos de su vida estaba dispuesta a que se volvieran públicos. Los seguidores, por su parte, respetaron esa postura, admirando la firmeza con la que defendía su privacidad sin perder la elegancia que la caracterizaba. La ruptura, lejos de oscurecer su trayectoria, actuó como un impulso para que se enfocara con mayor determinación en nuevos proyectos, demostrando que su camino artístico no dependía de titulares sentimentales. No obstante, el entorno televisivo turco seguiría exigiendo de ella una fortaleza constante. Aunque ya tenía un nombre consolidado, la carrera de actriz estaba llena de desafíos que requerían resistencia y capacidad para adaptarse a un escenario en el que el brillo público podía convertirse, de un día para otro, en un peso adicional que solo unos pocos lograban soportar. A pesar de que su nombre empezó a ganar espacio en la televisión turca, Sebda nunca dejó de sentir el peso de una industria donde la estabilidad es casi inexistente. Mientras nuevas figuras emergían con rapidez,
ella se veía obligada a demostrar en cada audición que seguía siendo digna de un papel, especialmente porque conocía bien la sensación de no tener certeza sobre cuál sería su próximo trabajo. Curiosamente, eran justamente esos momentos de silencio laboral los que la llevaban a cuestionarse y, al mismo tiempo, a reafirmar la fortaleza que había ido construyendo a lo largo del tiempo. Antes de alcanzar reconocimiento en producciones importantes, atravesó periodos complejos, proyectos cancelados cuando apenas comenzaban, papeles que no lograban el éxito previsto y audiciones que terminaban en negativas. Cada una de esas situaciones la hacía revisar sus capacidades, pero también la empujaba a perfeccionar su técnica. Aunque por veces se preguntaba si podría haber hecho más, transformaba las decepciones en impulso creativo, entendiendo que incluso los tropiezos llevaban a nuevas oportunidades. El entorno artístico, con sus exigencias y su inestabilidad, no se limitaba a la vida frente a las cámaras. En su vida personal también cargaba con dudas, temores y la presión de mantenerse vigente. Sin embargo, la pasión por actuar, reforzada por el estímulo de colegas y amigos que admiraban su compromiso, siempre terminaba siendo mayor que cualquier sombra de inseguridad. Su círculo cercano era fundamental, recordándole constantemente el talento que a veces ella misma olvidaba. Con el paso del tiempo, adoptó la resiliencia como uno de los pilares de su identidad profesional. Aprendió a mirar los rechazos como peldaños y a dar valor incluso a proyectos pequeños, sabiendo que cada uno contribuía a su evolución. Esta manera de enfrentar el camino la llevó a aceptar papeles muy distintos entre sí, desde historias ambientadas en épocas remotas hasta relatos románticos actuales, lo que ampliaba su versatilidad y la mantenía alejada de la monotonía creativa. Aunque series de éxito como Yasak Elma reforzaron su lugar en la pantalla, le revelaron también que la vida de una actriz no se construía únicamente con brillo y glamour. Entre una producción y la siguiente había largos periodos de espera, rutinas de audiciones inciertas y la presión constante de reinventarse. Comprendió entonces que la carrera artística exige paciencia, coraje y una enorme capacidad de adaptación. La fama, que en un inicio se le presentaba como un reconocimiento merecido, comenzó con el tiempo a mostrar su lado más intenso. La exposición pública la obligó a aprender a convivir con el escrutinio constante, a equilibrar su imagen con su vida privada y a manejar críticas inevitables. Este nuevo desafío marcaba el inicio de una etapa aún más compleja, en la que talento y presión convivían bajo la atención permanente del público. Para escapar de ese ritmo, buscaba refugio en viajes a lugares tranquilos, montañas silenciosas, pueblos costeros o rincones alejados donde pudiera respirar sin prisa. En esos momentos encontraba espacio para pensar en los pasos que quería dar a continuación y reconectar consigo misma. La moda era otra de sus pasiones, un ámbito en el que también se expresaba con naturalidad. En sesiones fotográficas mostraba un estilo que combinaba la elegancia tradicional con toques modernos, y aunque disfrutaba de lucir vestidos impresionantes en eventos, en su día a día prefería prendas simples y cómodas, siempre alineadas con su esencia. Todo ese recorrido, hecho de altibajos, fuerza interna y un compromiso inquebrantable con su vocación, terminó consolidándola como una intérprete capaz de enfrentar tanto los triunfos como las adversidades de un medio ferozmente competitivo. No momento en que Zebda se preparaba para dar mais o paso decisivo en su carreira, tracia consigo todo aquilo que aprenderá ao longo de anos de persistencia. Seus admiradores aguardaban con expectativa o anuncio de novo papel, en cuanto aos comentarios sobre súa próxima grande interpretación já percorríamos bastidores. A volatilidade do medio artístico nunca a intimidou, pelo contrario, reforcaba seu desejo de se reinventar e de manterse relevante sem abandonar a autenticidade que sempre a caracterizou. Muito antes de ese reconocimiento internacional, a atriz já se preocupaba como significado de seu propio legado. Conversas en entrevistas revelaban seu interese en apoyar novos talentos, incentivando que me estaba comecando a seguir adiante a pesar das presoes típicas da profissão. Para Zebda, brillar não dependía de exhibir perfeicao, mas sim de permanecer fiel ao que era. Esa postura conquistou o respeito de colegas e fãs, que vían nela alguén capaz de alcanzar sucesos sen perder a simplicidade. O prestigio que adquiriu foi impulsionado, en parte, pela expansão global das telenovelas turcas. Producoes como Yasak, Karagül, Elma e El Kuklu diminuirán distancias geográficas, facendo con que o rosto de Zebda se tornase familiar tanto na América Latina cuanto no Oriente Medio. En lugares como India e Brasil, seu nome pasou a ser mencionado con entusiasmo, abrindo a posibilidade de proxectos fora do país, oportunidade que ela encaraba con curiosidade e disposicao para aprender.
a pesar de esa visibilidad decrescente, a atriz mantina compromiso firme con seu aperfeiçoamento. Participaba de oficinas, tomaba aulas para aprimorar diferentes técnicas e buscaba papéis que exigissem novas formas de interpretação. A ideia de aventurarse em produções cinematográficas ou em grandes montagens teatrais a motivava profundamente, pois via cada trabalho como uma porta para novos conhecimentos. Nada, para ela, era máis inspirador do que a chance de explorar narrativas diversas. Esa determinação se refletia en uma trajetória que já somava máis de uma década de atuação. Aos 31 anos, había conquistado aquilo que muitos artistas levan grande parte da vida para alcanzar. De personajes intensos a romances históricos, demonstraba versatilidade suficiente para transitar entre géneros sen perder profundidade. O público reconoce seu talento, non apenas pelo impacto na tela, mas tamén pela honestidade con que enfrentaba o MCT marcado pela competitividade. Longe das cámaras, súa rotina tina ritmo completamente diferente. Embora fosse conocida por vestir trajes elegantes en eventos importantes, prefería no día a día roupas leves, confortáveis e coherentes con seu jeito de ser, jeans, pecas básicas e combinacoes discretas. Para ela, moda era o instrumento de expresa o pessoal, nunca uma obrigação ditada por tendencias que não refletissem sua esencia. A forma como cuidaba de si también revelaba mucho sobre sus prioridades. Actividades como yoga, caminadas en momentos tranquilos de meditação hacían parte de seus rituais, ajudando a enfrentar jornadas longas de gravacao e a pressão constante da profissão. Simples cha a noite ou alguns minutos en silencio durante a mana eran suficientes para restabelecer o equilibrio que consideraba indispensável. A leitura ocupaba outro espaço especial, romances e historias motivadoras LHE oferecían refugio e inspiração. Nas redes sociais, sua postura contrastaba com a de muitas celebridades. En vez de ostentar, prefería partilhar fragmentos singelos da vida, café com amigos, cenário que LHE chamara atenção, pequeños instantes que transmitían calma. Esa escola aproximaba ainda máis seu público, que vía nela alguén acessível e real, não uma figura distante moldada pelo glamour. Nada disso, porém, teria o mesmo significado se más relacoes que preservaba con familiares e amigos. Mesmo con compromisos exigentes, encontraba tempo para conversas longas, visitas ou jantares caseiros que a reconectaba más origens. Esas persoas eran seu ponto de equilibrio e a lembraban do que realmente importaba no meio de tantos desafíos. Toda esa combinação, simplicidade, disciplina, talento e autenticidade, acabou por consolidá-la como uma das artistas máis promisoras de sua geração. Desde os primeiros passos en palcos amadores de Istambul até os papéis de destaque en grandes produções, sua historia inspiraba jovens atuantes que soneiam en seguir camino semelhante. Sebda não representaba apenas suceso, ela simbolizaba a forca que nasce da dedicação. Agora, enquanto sua carreira continua apontando para horizontes maiores, permanece a pergunta inevitável: o que ainda está por vir? A resposta só o tempo revelará. Mas uma coisa é certa, Sebda enfrentará o futuro com a mesma paixão que guiou cada etapa de sua jornada. E, diante de tudo o que já realizou, é difícil não se impressionar. Aos 31 anos, Ergin acabou confirmando aquilo que, para muitos, já não era novidade. O assunto circulaba há tanto tempo que a revelação parecía apenas uma formalidade. Mas quero saber a opinião de vocês, essa notícia surpreendeu alguém ou já era algo esperado? Contem aí nos comentários. Se o conteúdo chamou a atenção, lembrem-se de apoiar o canal deixando o like, isso ajuda imensamente o nosso trabalho. E que ainda não se juntou à comunidade pode clicar no botão de inscrição logo abaixo e ativar as notificações para acompanhar tudo o que está por vir. Temos várias novidades interesantes en preparação, então fiquem ligados. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.